Y no quiero parecer un pirata que en este ratillo del programa les roba el tiempo con demasiada palabrería, pero acérquense a una lápida cargada de historia con una carabela que les guiña el ojo. Buenos días. Muy buenas, muy buenas. Vamos a hablar de un personaje que debería ser muchísimo más conocido de lo que es. Esto es un abordaje, ¿eh? Esto es un abordaje. Claro. Bien. Bueno, a ver si un día le hacen una película a este señor cuyo nombre completo, fíjate que era muy aristocrático y de hecho él era noble, o terminó siéndolo. Amaro Rodríguez Felipe y Tejera Machado, de La Laguna, en Tenerife, nacido en 1678, conocido para el mundo como Amaro Pargo, gran corsario en la historia de España, quizás el mayor corsario. Y de cuya tumba yo, medio serio en broma, hablaba, pero es real. Es real, esa tumba se conserva en el convento de Santo Domingo de Guzmán, en La Laguna, la puede visitar quien la quiera visitar, y en ella efectivamente está enterrado junto con otras personas, don Amaro, y bueno, lo que llama la atención son esas tibias cruzadas con esa carabela que él muy en plan echado para adelante se puso en su sepultura, porque no consideraba, digamos, que hubiese desarrollado una actividad que fuera vergonzosa. Vamos a distinguir, don Amaro no era un pirata es otra cosa, don Amaro era un corsario. ¿Y esto qué quiere decir? Pues esto quiere decir que don Amaro tenía una patente de corso que no se ha conservado, pero en la que sí que hay documentos en la que se alude a esa patente de corso. Te advierto que los afectados por algunos de los corsarios decían de ellos que no eran más que piratas a sueldo. No es exactamente lo mismo y voy a intentar explicarlo. Don Amaro tenía patente de corso del rey Felipe V y siempre atacó barcos y navíos que no eran españoles. Es decir, jamás en la vida él fue contra un barco que llevara la bandera de la monarquía borbónica, por el sencillo motivo de que, como otros corsos, estaban en el mar no solamente para conseguir botín o riqueza, sino también para ser una suerte de guerrilla contra el tráfico ilegal, contra barcos que estaban a medio camino entre el comercio y la piratería de otras naciones. En el caso inglés esto es muy normal, y al mismo tiempo servían para limpiar el Atlántico, que estaba totalmente plagado de barcos que iban al corso contra los barcos españoles. En el caso inglés es muy normal incluso tener sus propios héroes nacionales dados a la piratería a sueldo o corsarios. Totalmente, y es una de las razones por las que Amaro Pargo es un apodo. Pargo era un nombre. ¿Es un pez? Es un pez, es el nombre del pez, que era un apodo que usaban la gente de la familia de su madre. O sea, don Amaro no es, para empezar, un hombre pobre en absoluto. Se conserva el testamento de su madre y son propietarios de tierras, y ya en 1703 él ya es propietario de un barco, o sea, y este barco él lo adquiere, bueno, cuando en el año 1 del 18, siendo alférez del Ave María, de un navío, bueno, él consigue, apoyando grandemente a su capitán, aconsejándolo bien y con gran astucia, repeler un ataque pirata que sufre ese barco en el que él está, el Ave María. Es decir, el Ave María es atacada por un barco que estaría lleno de mercancía, entiendo, un barco, ¿no?, que venía cargado de América. Suyo, o sea, ¿no? En el año 1 del siglo No, el barco no es dicho. suyo. Él es alférez en un barco que se llama el Ave María, ¿vale? Y en ese barco es atacado por piratas ingleses, y entonces Amaro sugiere al capitán, insiste, para que no rindan la bandera, sí, o sea, para que los engañes, y entonces preparen una emboscada en el barco, fingiendo que se estaban entregando, asustaditos perdidos, efectivamente. Entonces aquello sale muy bien, consiguen no solamente repeler el ataque, sino derrotar a los ingleses y hacer presa en ese barco y regresar con el barco pirata como presa, lo cual pues es una buena cantidad de dinero, porque un barco valía un pastizal. Hombre. Y a partir de ahí él consigue el mando de su primer barco. Tienen varios barcos que fueron muy famosos. El Bravo fue uno de ellos, un barco que ya artillaba alrededor de 30 cañones.
Luego tuvo el que fue el más famoso de sus barcos, que se llamaba La Potencia, que ya es un gran barco, es un barco que artillaba 58 cañones, para que nos ubiquemos. Y como todo el mundo habrá visto Master and Commander, pues sepan que el barco, que está ahí muy bien y por cierto magníficamente reconstruido, la Surprise artilla 27 cañones. O sea que imagínense el barco que manda ya Don Amaro, que es duplica, digamos, en cuanto a capacidad. Y también de el cañoneo. carácter de esos barcos, ¿no? Porque llamar Bravo, Potencia, vamos, que no se llamaban el Cisne Volador. Sí, se llamaban el Cisne Volador. Ah, sí, también. Sí. Ah, bueno, entonces. Es muy gracioso porque la mayor parte de estos barcos se llaman María Santísima del no sé cuántos y no sé qué. Pero en la realidad los barcos tenían todos unos nombres que eran muchísimo más aguerridos que el que oficialmente les habían puesto. Bueno. Yo no recuerdo cómo se llamaba el barco que luego posteriormente todo el mundo conocía como el Bravo, pero que tenía un nombre así del, ¿sabes? San Juan del no sé qué, pero luego todo el mundo le llamaba el Bravo. Bueno, el barco de Jack Sparrow se llama la Perla Negra. Él había hecho una gran fortuna ya con el tráfico. ¿Has visto cómo me calla, no? Él había hecho. No me interrumpas ahí. Es que muchos de nuestros oyentes ven Piratas del Caribe. Es una saga enorme. Tienen niños, tenemos niños. Sí, pero la verdad es que los nuestros eran mucho más salados. Porque Amaro, fíjate, era un empresario emprendedor extraordinario. Hizo una fortuna en el comercio de América. Puso el comercio de la vid. E invirtió grandemente en la adaptación de distintas clases de viña. Fue además, o sea, no me resisto a contar el episodio de 1740, cuando él ya es un hombre relativamente maduro, cuando él tiene ya una fortuna, tiene una posición, e incluso es un hombre, o sea, ya lo ha ennoblecido Felipe V y tiene una consideración social muy elevada porque es famoso por sus obras de caridad. O sea, por la atención a centros de niños, por su preocupación por hospitales, etcétera, etcétera. Pues en el 40 Amaro dirige un ataque coordinado contra varias balandras inglesas que aterrorizaban las costas de Tenerife y que año tras año se cobraban presas y generaban grandes perjuicios económicos. Y él, con otros piratas canarios que también merecían ser más conocidos, no eran piratas, insisto, eran corsos, directamente a las órdenes del rey. Atacan estas balandras inglesas y consiguen no solamente derrotarlas, sino hacerlas presas. Y entonces, claro, esto era, o sea, no, es que nosotros, es como, ¿qué te digo yo? Como quedarte con un avión, o sea, en la época, ¿no? Eso valía, claro. Era un pastizal gigantesco. No, y con un avión de guerra. En el año 13... De carga y guerra, es que son dos intereses, sí, claro, que confluyen, muy potentes. Mira, un barco, por muy dañado que quedara en el combate, se intentaba no hundirlo bajo ningún concepto, porque aunque fuese nada más que el maderamen flotante, valía tanto dinero que merecía la pena absolutamente, ¿no? La tumba esta que tú has visto con tanta emoción, pues fue abierta el año 13 para hacer una investigación sobre el personaje. Esta investigación la pagó una empresa francesa que se llamaba Unisoft, y a raíz de ahí se convirtió Don Amaro en el protagonista de un videojuego que fue muy famoso en Francia y en más sitios, que se llamaba Assassin's Creed. Y es asombroso el hecho de que gracias a esto pues el personaje ha sido más o menos recuperado y ha sido un poco más conocido, ¿no? Porque en su momento fue mucho o tan famoso como lo fue en su tiempo Drake o Barbarroja, ¿no? Uh-huh. Sí, tenemos un retrato, ¿eh? Hay retrato de él, milagrosamente, porque no solemos tener retrato de casi nadie, pero de Amaro hay un retrato.